Muy buenas, Hola a Ángel. todos, muy buenas. Hola Marcos, ¿qué tal? Bien, tío, ¿tú? Bien, aquí estamos en el postpartido, como de costumbre. ¿Qué te parecieron? ¿Qué te parecieron las charlas? Pues la verdad que me encantaron. Me encantaron. Te puedo decir que leyendo las descripciones de ambas, tanto la de Ramón como la de Leandro, yo tenía muchas expectativas y para mí se me cumplieron. Yo personalmente, temas de SLI, SLO, no soy el más experto, tengo que confesarlo, y cosas como esas, la verdad que te abren la mente. Y sobre todo viniendo de alguien como Ramón, con tanta experiencia y trabajando en un sitio como Google en Zurich, a cargo de este tipo de cosas, pues la verdad que viene muy bien. Eh, la de Ramón yo creo que daría para una hora una charla Sí, con tranquilamente. preguntas de, oye, ¿cómo construyes estos SLOs? ¿Cómo construyes los SLIs? Si tienes algún framework, porque yo estaba pensando de, jolín, cosas como esto, pues están los OKR son para otras cosas, pero al final para este tipo de medidas suele haber. A veces hay un framework y estoy seguro que puede ser que se utilice alguno ahí en Google y demás y podría ser interesante. Me imagino, Y porque aquí esto se trata de no reinventar la rueda cada vez que alguien lo claro, tenga que hacer y me imagino que habrá estándares. La verdad que yo desconocía, no es que desconocía mucho sobre este tema y la verdad que me pareció muy interesante. sí, sí. Y muy complejo, ¿eh? Muy complejo, porque yo, otra pregunta, lo mismo, sin mucho tiempo, porque al final es importante dejar tiempo a la gente para que Claro, pregunte y para tener los speakers que hablen todo lo que tengan que hablar, que son ellos los importantes. Me salían preguntas de, vale, SLOs, puedes tener diferentes por cliente, típico cliente premium o lo que sea, ¿cómo juegas con todo eso? Me claro. impresionó mucho la frase que dijo, se la dije en la charla, de que el dinero el error budget lo tienes ahí para quemarlo. Exacto. Y yo, bueno, no sé qué piensa finanzas de eso, pero sí, según lo explicó. Está ahí para eso, sí. La verdad que sí. Eh, y con respecto a lo que comentaba Leonardo, qué te parece? Yo creo que, bueno, no, te dejo contestar. No, vamos, lo de Leonardo, más te digo que a mí personalmente me impacta bastante. En Nextin, en los últimos años, el A mí equipo en el que también. estoy trabajando, nos hemos centrado en precisamente todo el tema de telemetría. Nos andará por aquí Albert, pero él lo sabe tan bien como yo, es clave. Es clave. Cuando estás trabajando con un producto SaaS, también un premise, porque no, es un poco más complicado, pero un producto SaaS, tener una buena observabilidad es clave, porque cuando lleguen los problemas, que Sí, llegarán, eh, si no tienes observabilidad estás fastidiado, por decirlo suavemente. Si tienes observabilidad, vas a estar fastidiado, pero pero por lo luego no menos sabes tanto. dónde. Y sí, o igual no, pero al menos descartas cosas. Tienes Descartas cosas. Si tienes un poco más de algo es recursos algo. para tener un poco más de contexto, que es Exacto. de lo que hablaba él en la charla, de dónde puede estar el problema. Y al final, yo creo que la reflexión general de lo que hacía es, si no tienes observabilidad, no vas a poder monitorizar ni crear alertas para No. cosas que puedan pasar. Entonces, al final, eh, no es solucionar los problemas, pero es simplemente estar al corriente de qué está pasando y tener ese contexto que muchas veces pues, eh, es difícil de conseguir. Completamente no simpatizaba, no sé cómo decirlo, pero completamente me veía Sí, en lo que comentaba de tener muchísimos logs que te dan muchísima información, pero que no es que eres eso es capaz una feria, ¿eh? de hacer un análisis transversal a través de cada uno de esos logs. No hay manera de conectarlos unos con otros. Te falta ese, esa, ese contexto holístico de esto es lo que pasaba en ese instante en el que tienes ese problema, sabes cómo están todos tus recursos, sabes cómo estaban cada uno de tus servicios, pero no tienes Foto. esa foto, ese snapshot de qué es lo que estaba pasando en ese momento en cada uno de los servicios. Sí que tienes información parcial, individual y segregada, pero no tienes esa manera de verlo todo eso es lo que decimos, en un snapshot. Sí, Y yo creo que eso es fundamental. Tener
la instrumentación necesaria, que es de lo que hablaba él después, de si no tienes instrumentación, que ese es el primer paso para tener una buena observabilidad, no hay, difícilmente vas a poder tener pues una buena monitorización o una buena sistema de alertas. Es que además tú ponte, incluso en el caso de uso más básico, la complejidad que tiene esto de observabilidad, lo importante que es hacerlo notar en los sistemas y en la gente que está a cargo de esto. Simplemente tú ponte, pues eso, que tienes pues, una página web, ¿vale? Para carrito de la compra, lo que quieras. Lo tienes desplegado en Amazon con su Kubernetes, incluso con Helm y demás. Y mínimo ahí te pueden salir, así con la tontería, pues un microservicio que es la página web, el frontend, un React, por ejemplo. Y mínimo, ¿qué? 3 backends para diferentes cosas, que si ofertas, que si el carrito de la compra, que si el usuario, que si no sé qué. 4 microservicios. Con la tontería ya te han salido 4. Todo lo que hay que montar para tener observabilidad ahí no es moco de pavo, porque estás hablando de, bueno, ya no te digo observabilidad en la interfaz de usuario para saber lo que hace el usuario o lo que deja de hacer. Ya voy simplemente a lo que son, que el servicio se mantenga. Los servicios en sí. No... Exactamente. Estás hablando que tienes mínimo 4 servicios desplegados en un clúster de Kubernetes. Obviamente necesitas observabilidad para el clúster de Kubernetes, no solo para los servicios, porque están on top. La cantidad, la estrategia que tienes que definir, y ya no te digo las herramientas, más luego saber lo que quieres medir, es súper complejo. Es súper complejo y súper importante. No, me parece un tema, como decías para el tema de la charla de Ramón, yo creo que son charlas que en sí mismas son, bueno, puede ser un libro, es un libro. O sea, que puede ser una conferencia dedicada a ese tipo de temas. Entonces, condensar lo más importante y en 30 minutos pues es difícil. Por eso le hacía yo también la pregunta, y quizá sería buena estrategia hacerlo en cada charla que tengamos de aquí en adelante, de 1 o 2 pinceladas para gente que a lo mejor no sepa o se encuentre por primera vez un tema, por ejemplo, observabilidad o el Site Reliability Engineer, por ejemplo. Todo este tema de que nos estuvieron contando hoy, todo el tema de SLIs, SLOs, esto si alguien se lo encuentra por primera vez, totalmente. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Dónde empezamos? ¿Cuáles son los recursos los más, digamos, no simples, pero cuál sería el punto de entrada para adentrarte en estas áreas? Yo creo que eso deberíamos de empezar a hacerlo, porque creo que para gente que luego posteriormente pueda tener acceso a esa grabación, a lo mejor es interesante. Es alguien que empezamos, subimos mucho el nivel, por decirlo así, porque son temas bastante específicos y considero que avanzados, interesantes, por supuesto. Sí. Pero a lo mejor para alguien que no tenga el contexto, que no haya nunca tratado con ese tema, quizás sea muy avanzado. Entonces, a lo mejor dar unas pinceladas de, oye, esta sería la manera, estas serían las cosas que tienes que tener en cuenta si quisieras pues implementar esto en tu empresa o si estás intentando aprender más sobre este tema. Que más date cuenta que además tienes incluso variantes de todo el tema de la observabilidad y los SLO y todo este tipo de niveles de servicio. Porque, por ejemplo, a día de hoy, pues en el caso que te ponía antes, tienes varios microservicios. El framework que utilices para implementar esos microservicios seguramente ya te traiga alguna librería plan out of the box para exponer métricas de número de requests que pasan por mí, número de requests que yo envío a otros clientes, cositas de este estilo, uso de memoria, de Java, por ejemplo, de cualquier cosa de estas. Y eso, pues las estrategias que comentaba Leonardo, pues ya sea por push o scrape o lo que sea, entonces lo metes en Prometheus o lo que sea, los pones en visualizador, en Grafana y tal, y ya tienes eso. Pero luego hay otro tipo también de observabilidad, que puede ser también la observabilidad de negocio,
telemetría de cómo está siendo usado tu producto, la aplicación que te estaba comentando ahora del carrito de la compra. Sí. Que eso es... Yo creo que es otra capa encima, es otro nivel, digamos. Es otro nivel. Seguramente puedas reutilizar mismas estrategias, porque al final siempre tienes que hacerte la pregunta, ¿qué es lo que quieres saber? Claro. Pero es otro nivel. Yo creo que al final las preguntas son las preguntas, como tú dices, van a ser muy parecidas y luego las estrategias que aplicas van a ser también muy parecidas. Quizá las herramientas y la instrumentación de la que hablaba él será diferente, pero yo creo que las estrategias y las preguntas que uno se debe hacer de cómo se está usando mi sistema, cómo se están usando mis servicios. Mi sistema me refiero a la parte del frontend o la parte del vamos a decirlo así, el producto en sí. Yo creo que esas preguntas al final te las tienes que hacer y yo creo que la manera yo creo que una vez que instalas, vamos a decir, esa mentalidad, esos patrones en tu cerebro, pues yo creo que después puedes aplicar las mismas estrategias en los diferentes casos. Pero yo creo que algo muy importante es entender cómo los clientes al fin y al cabo utilizan tu producto. De hecho, sobre este tema, para mí la parte más compleja es saber definir qué es que tu cliente esté usando satisfactoriamente tu producto. Porque, vale, tu cliente... Más que el cómo lo usa. Claro, porque puede ser, vale, tú ves tus dashboards y dices, mira, ricos por segundo, 12 ricos por segundo. Uf, esto va bien. O 24, o 200. Y dices, uf, esto va de maravilla. Y ves otras métricas y dices, mira, pues sí, parece que esta feature la está usando. Eso es pero un poco realmente lo que está siendo útil. O sea, es que van incluso, o sea, que esto para mí es un mundo de demasiado extendido. Hay que contar, como decían ellos, que tienes que quedarte en un sitio, llegar ahí y ya tendrás tiempo de moverte al siguiente nivel, porque si no te vuelves loco. Yo creo que eso es un poco lo que comentaba también Ramón al principio, que empezaba la charla diciendo, pues hablaba de las latencias, de get latency, etcétera. Es, por decirlo así, el qué mides y cómo lo mides, ¿vale? Pero luego hay que entender cómo de buena es esa medida y qué es lo que quieres entender de esa medida. Es decir, lo que dices tú ahora. Sí, 12 requests por segundo o 15. Pero ¿qué significa exactamente? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿12, 15, 30? A lo mejor lo que necesito son 1000. O a lo mejor el número óptimo es 1000. Entonces, entender... Yo creo que ahí es donde se puede aplicar un poco lo del contexto, que también se aplica en este caso. Es entender el contexto que tienes para entender cómo utilizan tu producto y cómo quieres que utilicen tu producto, que también es importante. Todo esto son métricas que al final... la telemetría tienen que soportar todas estas métricas. Tienes que, de alguna manera, identificar o definir lo que quieres medir y cómo quieres analizar tu sistema. Cómo quieres monitorizar y cómo quieres, por entender un poco todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, al final, yo creo que sí, que lo que estamos de acuerdo es que es un tema que en el momento que haces un poco así en la superficie es muy denso y es muy, muy amplio. Que tú imagínate, simplemente lo poco que estamos ahora acariciando la superficie de todo esto, el ejemplo que le ponías, el ejemplo ficticio que le ponías tú a Leonardo, ponte una empresa que no haya empezado con esto, ¿por dónde tiene que empezar? Pues, o sea, yo me pongo en la cabeza y después de esta conversación es, mira, lo que hay que hacer es abrir headcounts aquí, montar un mínimo un equipo de 5 o 6 personas para que se pongan a trabajar en esto de forma dedicada, porque es que es tan denso, tan complejo, y tiene tanta trayectoria que es increíble. Y quizá lo que él comentaba sea quizá no, seguramente sea el enfoque más, más óptimo. Sí. Empezar por algo simple, simplemente hacer preguntas simples. ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Qué es lo que queremos observar? ¿Qué es lo que queremos entender de nuestro sistema? Y poner esos instrumentos al alcance de la mano y poder hacer preguntas sencillas y responderlas. Y a partir de ahí seguro que haciendo ese análisis y como está pasando ahora, que en el momento que te pones a pensar en ello, en el momento que te pones a analizarlo, pues vas bajando el nivel y podrás hacer preguntas un poco más avanzadas. Pero creo que es primero entender
qué es lo que puedes medir de tu sistema, claro. Y no sé, es un tema muy interesante. Yo creo que cualquier compañía, cualquier empresa que se dedique a este tema tiene que... Es un tema transversal para cualquier empresa que se precie, digamos. Sí, sin duda. Lo guay fue eso, que tuvimos dos speakers chulos que lo contaron muy, muy bien. A mí me gustó mucho, muy interesantes. Y a ver si mantenemos el nivel para las siguientes. Sí. Nos dejó un tema, Leonardo, muy interesante al principio, que casi ya daban ganas de entrar a debatir y entrar a hablar de ese tema, que era el de esa reducción de, bueno, esa bajada en cuanto a participantes en este tema de bajada en audiencia. En tema lo estuvimos comentando off the record antes de empezar la grabación del evento. Sí, me acuerdo. Es verdad que no estábamos grabando todavía. Sí, es un tema interesante. Es un tema muy interesante que a lo mejor es algo que podríamos traer aquí en otra sesión. Sí, lo que comentaba, simplemente ya que lo menciono, que había notado en los últimos meses como una bajada en la asistencia en audiencia en cuanto a reuniones online o meetups se refiere. Y él lo achacaba al exceso de reuniones, ¿no? Y fatiga, de Zoom fatigue, lo llamaba él, del exceso de reuniones que tenemos hoy online con Hangout, con Zoom, con todas estas Skype, todas estas herramientas. Y yo creo que es verdad. Yo creo que al final lo que habría que hacer es un análisis, una reflexión de si se está poniendo o estamos poniendo la gente que creamos contenido digital, como lo que estamos haciendo ahora mismo, si ponemos especial atención a los detalles, a cómo nos expresamos, a cómo eliminamos cualquier tipo de ruido, no simplemente acústico, pero también visual, que se hagan presentaciones cuidadas. Él ponía el foco en el presentador, que se estaba perdiendo el foco, estaba perdiendo relevancia en lo que es estas conferencias online y de alguna manera decía, y a lo mejor algún día lo podemos invitar para que nos siga explicando, que él estaba intentando poner en práctica estrategias para mejorar eso y recuperar, por así decirlo, la presencia y el valor añadido que puede ofrecer el presentador. Sí, la verdad que es un tema súper interesante y es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Quieras que no, sobre todo los que nos dedicamos a las nuevas tecnologías, que ahora trabajamos más desde casa y demás, la fatiga de Zoom es una realidad. Y el hecho de, después de esto, me tengo que poner en una charla que cuenta Ramón Medrano y Leonardo Murillo o quien sea, tiene que realmente interesarte y realmente tiene que ser lo suficientemente fluido y, como tú bien decías, sin ruidos en cualquier sentido y con un foco claro, conciso, porque si no es muy difícil para la gente. Claro. Pues bueno, seguiremos al tanto y todo lo que podamos mejorar y cualquier feedback que o cualquier comentario que tenga la gente que nos ve, pues será bienvenido porque... Está ahí, donde Ángel, el Clonitivo Asturias, en Twitter nos podéis escribir y cualquier feedback, por supuesto, es más que bienvenido. Pues sí. Por mi parte no tengo nada más. No sé cómo lo ves. Yo creo que lo podemos dejar aquí. 20 minutitos. Yo creo que, como te gusta a ti, cortita del pie. Cortita del pie. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Muy bien. Pues nada, un abrazo a todos. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao, chao.